No se olviden la musiquita. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos una noche más, un jueves más para nuestros talleres de Mejorando mi Bodega. Les voy a agradecer, por favor, que me vayan poniendo desde qué lugar se están conectando. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido. Por favor, nos comentas de dónde te conectas, de dónde se conecta Comercial MIA presente. Alan, en la sesión pasada ganaste, me dices. Ya, qué bueno. ¿Y llegaron tus regalos o no? Cuéntanos por el chat si no llegaron, ¿ah? Para poder coordinar. Hola Gilmer, ¿cómo está Trujillo? Bienvenido. Qué bueno tenerte. Mirta Cano desde Ventanilla, presente. Muy bien, Mirta. Qué gusto tenerte. Ok, Alan, ahora lo coordinamos, tomamos nota. Desde Cajamarca, Luis Eduardo Maldonado. ¿Cómo estás, Luis? Qué bueno que estés conectado. También tenemos a Luis Guerra desde Chiclayo, el norte, presente, ¿eh? Por favor, pónganos de dónde se están conectando. Jocelyn Quispe desde Arequipa, el sur también presente. Qué bueno tenerte, Jocelyn. Gabriela Dávila Suárez desde Iquitos. Uy, el oriente presente, ¿ah? Alan Gary desde Comas. Hola, Alan. Qué bueno tenerte. ¿Quiénes más tenemos por allá? Por favor, vayan poniéndonos desde dónde se conectan. María Elena Carmona, de la bodega Elena de Chorrillos. Hola. Elena, qué bueno tenerte una noche más. Jueves más acá. Johnny Zamora, él es uno de nuestros caseros. Hola, John. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte desde Piura. Tenemos también a Eladio Gómez. Eladio, hola. Buenas noches. ¿De dónde te conectas, Eladio? Cuéntanos. Edwin Amado Izquierdo Ramírez, desde San Juan del Urigancho. Lima Este, también presente. Fredo Tanzu, desde Villa María. ¿Cómo estás, Freddy? Qué bueno tenerte una noche más. Eladio Gómez, desde Paimas Piura. Muy bien, bienvenido. Roberto Casi Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno tenerte. Todos los jueves conectados desde Buenos Aires, Argentina. Somos internacionales, ¿ah? Roberto siempre nos acompaña, Tocayo. Jorge Alonso Sánchez, desde Chilca, Cañete. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Qué bueno tenerte también. Vamos a esperar unos minutos para empezar el taller que nos trae hoy día. Vamos a ver un tema espectacular hoy día, como siempre. Tenemos exponentes de primera. Cuéntanos, por favor, de dónde se conectan. Justo José Quispe, ¿desde dónde? Justo José Quispe, Pachacute, desde Vilque. ¿Dónde queda Vilque, Justo? En Puno, bienvenido, Justo. Puno presente también, ¿ah? También está por acá Diana Carolina Soto, desde Ventanilla, Pachacute, Ventanilla. Buenas noches, Diana, qué bueno tenerte. ¿Qué más? ¿A quién más tenemos conectados? A ver, díganos por favor de dónde se conectan. Tenemos del sur, del Perú, del oriente, ¿no? También tenemos del norte que siempre está conectado, tenemos de Argentina también. Y mira, Digna Ramírez Martínez desde el Cusco. Sabía que íbamos a clase tarde. Bueno tenerte. Juan Cristóbal, buenas noches. ¿De dónde te conectas, Juan Cristóbal? Carlos Flores Yontón desde Lambayeque Pimentel. Más personas del norte, ¿eh? Juan Carlos Cristóbal, desde Atevitarte. Estamos acá, somos vecinos. René Mamani desde Juliaca. Hola René, qué bueno tenerte. Rubén Barrientos desde Ayacucho. Y Ayacucho presente también en el taller. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Daniel Pisconte desde Pisco. Soy de Ica, dice. Productor de Pisco y es de Ica. Ahí me mal, Daniel. Bueno tenerte.
Cuéntenos de dónde se están conectando, por favor. Ya tenemos de casi todo el Perú. Hola Karina. Karina es otra casera nuestra. Siempre se conecta. ¿Cómo estás? ¿De dónde te estás conectando, Karina? Cuéntanos. Ender Vertía, desde La Victoria. Hola, Ender. Qué bueno tenerte. Vamos a esperar unos minutos más y empezamos. Un jueves más de aprendizaje. Mientras, cuéntenos, por favor, desde dónde se están conectando a través del chat. Mejorando mi bodega, el programa de formación digital que ha ayudado a más de 50.000 emprendedores del país, dándoles herramientas para que gestionen negocios prósperos. Industria San Miguel, en alianza estratégica con Centrum PUC y Mi Banco, han organizado más de 40 cursos virtuales gratuitos para que los microempresarios peruanos innoven sus emprendimientos. Mejorando mi bodega cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales que han reconocido su impacto como programa de responsabilidad social. En el 2021 se ha recibido premios como el Excellence Awards 2021 en las categorías de alianzas y responsabilidad social, así como de la Fundación Corresponsables en la categoría especial coronavirus, la cual destacó el esfuerzo solidario para hacer frente a la pandemia. Si deseas conocer más de Mejorando mi Bodega, ingresa a www.mejorandomibodega.com y accederás a todos los talleres de anteriores ediciones y esta nueva edición. Bienvenidos. Es hora de destapar nuestro espíritu emprendedor, compartir experiencias y ganar conocimientos y muchos premios. Comenzamos la cuenta regresiva. Hola, buenas noches con todos. Bienvenidos a un jueves más de Mejorando mi Bodega. Quiero darles a nombre de Industria San Miguel, Centrum y Mi Banco la bienvenida a este taller, donde vamos a ver un tema súper interesante y que estoy seguro les va a ayudar a hacer seguir creciendo su negocio, como es cómo solicitar financiamiento para mí y mi negocio. Quiero contarles también que hoy día vamos a seguir sorteando los kits de bebidas, así es que por favor hay que estar súper apuntado en los chats para hacer las preguntas, consultas, ir participando de forma activa en el taller, porque en función de eso nosotros vamos a ir viendo quiénes son los que más participan y pueden ser los ganadores del kit de esta noche. Así es que súper atentos a ello y también recordarles que toda esta presentación que vamos a ver va a estar colgado ya del día de mañana en la página Mejorando mi Bodega para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Y en función de eso, quiero presentar a los ponentes que nos van a acompañar hoy día que vamos a ver este tema tan interesante, cómo soltar financiamiento para mi negocio, nos acompañan dos ponentes de lujo, ¿no? Manuel Chun, que es docente de Centrum, y Natalie Rodríguez, que es gerente regional de Mi Banco. A ver, regálenme un segundo para contarles un poquito más de ellos. Perdón. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí te escuchamos, Roberto.
Ya, perfecto. Me disculpas, creí que se me había ido el internet unos segundos. Hola, nada, para contarles un poquito quiénes nos acompañan hoy día y lo conozcan más ustedes, ¿no? Nos acompaña pues el profesor Manuel Chu, él es docente de Centrum PUC, ¿no? El profesor Chu es doctor en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, es doctor en Ciencias Contables y Empresariales, ¿no? Por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico y licenciado en Economía por la Universidad de Lima. Actualmente es profesor a tiempo completo del Departamento Académico de Posgrado de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido autor de diversos libros, entre los que puedo mencionar El ROI en las decisiones del marketing, Un enfoque de rentabilidad, Mis finanzas personales, Matemáticas para las decisiones financieras y Finanzas para no financieros. Y también nos acompaña Natalie Rodríguez, que es gerente regional de mi banco. Ella es una economista con máster en Dirección Estratégica y Gestión Financiera por la UPC y tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de banca, ocupando puestos de gerencia de agencia, gerente zonal y gerente regional de negocios. Como ven, son personas que tienen una amplia trayectoria, tanto en la parte financiera como comercial, así es que estoy seguro que van a hacer un taller súper extraordinario. Y quiero pasarle ahora la posta al profesor Chu para que nos acompañe con la primera ponencia. Sí, Profesor muchas Manuel, buenas gracias. noches. Sí. Buenas noches, muchas gracias, Roberto. Buenas noches a todos los que nos acompañan esta noche. Voy a hacerles una introducción a todo el tema del financiamiento. Después Natalie va a ver toda la parte práctica y aplicativa, ¿no? sobre los temas que vamos a tratar. Okay. ¿Puedo subir yo la presentación? Porque no me deja pasar esta. A ver, si subamos. Sí, profesor. Puede presentarlo usted. ¿Puede bajar la presentación? Jaime, por favor. Ya está ya. Ya, ok. Bien. Bien, decía Steve Jobs, que estoy convencido que lo que separa a los emprendedores con éxito son de los que no tienen en realidad esa perseverancia para continuar. ¿Por qué las personas se endeudan? Lo primero que tenemos que entender es que nadie crece con su propio dinero. Por ejemplo, a nivel personal, nosotros, si queremos comprarnos una casa, queremos comprarnos un vehículo, lo primero que tenemos que entender es que si esperamos a ahorrar todo el dinero para comprarnos la casa, pues ¿para qué ir a comprar la casa? En ese entonces ya estaremos mayores de edad y no necesitamos ya casa, mejor guardarlo para una casa de retiro, algún sitio para nuestra pensión de vejez. Entonces, lo mismo, si yo quiero un vehículo, pues yo tengo que apalancarme. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Se apalancan. Apalancar significa endeudarse para poder ir obteniendo sus activos personales. En este caso, una casa es el activo de una familia. ¿Okay? El vehículo, ¿a quién está su nombre? ¿Okay? O cuando yo quiero mejorar y progresar, pues me financio porque muchas veces, mucha gente espera juntar todo el dinero para recién estudiar, pero ya pasó el tiempo, se fueron las oportunidades, entonces, al final, cuando ya estoy graduándome, pues ha pasado mucha agua bajo el puente. Entonces, las empresas se endeudan también bajo ese mismo concepto. Nadie, esta es una afirmación, nadie crece sin deuda, nadie crece sin deuda. Si alguien cree que solamente crece con las utilidades que da su negocio, pues no va a crecer, no va a crecer. A veces cuando me preguntan los alumnos en clase o yo les pregunto de quién pertenece el banco, el Interbank, y me dicen a Rodríguez Pastor. ¿A quién pertenece el banco de crédito? Me dicen al Grupo Romero. Ellos participan,
de un porcentaje de la propiedad. Porque si bien es cierto, ellos iniciaron esto, para poder llegar hasta donde han estado, han tenido que endeudarse. Y cuando ya el mercado financiero ya les ha dado un tope para endeudarse, pues ellos han tenido que emitir acciones, en pocas palabras, dar parte de su propiedad para poder crecer. Entonces, las empresas requieren financiamiento cuando quieren expandir su negocio, cuando quieren comprar activos, por ejemplo, en una bodega, un activo muy importante, son las congeladoras, por así decirles. Hoy en día, por ejemplo, invertir, ahora que todo se está buscando que las facturas, la SUNAT pidiendo que sea digital, pues hay que comprar un software. Lo podemos hacer en el teléfono, pero necesitamos pagar el software. ¿No es cierto? Eso es un activo intangible. Hay en el caso de la industria del calzado, incluso de vestimenta, de los panetones, pues se requiere capital, endeudarme para poder cubrir esas necesidades estacionales. Para diversificar el negocio, pues yo estoy en mi negocio, estoy haciendo, pero quiero crecer no con más de lo mismo, sino quiero crecer con otro tipo, una variedad, otro ítem que me dé más ingresos. Recompra de deuda, yo pedí un préstamo alto, pues me endeudo. ¿Para qué? Para pagar este préstamo que tiene una tasa alta y conseguir con una menor tasa, ¿no? Siempre para imprevistos, es muy importante eso, ¿no? O porque necesito liquidez para mi capital de trabajo. Otra es que yo me endeudo porque a veces me sale mucho más barato endeudarme para conseguir porcentajes altos de descuento de proveedores, para incrementar mis ventas al crédito, porque cuando yo aumento mis ventas al crédito, pues prácticamente yo le estoy dando mi plata a mis clientes, ¿no? Esa semana, esos 4 días, esos 5 días. ¿Cómo así le estoy dando mi plata? Porque yo tengo que pagar esa mercadería, y si soy fabricante, pues tengo que pagar esa materia prima, tengo que pagar esos insumos, ¿no? Y algo muy importante, las personas comienzan a endeudarse para crear un historial crediticio. Fíjense que cuando uno por primera vez va a pedir un crédito a alguna institución financiera, siempre la tasa es alta. ¿Y por qué la tasa es alta? Por una sencilla razón. Porque hay un nivel de incertidumbre muy grande. No te conozco, ¿no? Entonces, en la medida que yo voy armando mi historial crediticio, en esa medida yo puedo poner condiciones cada vez que negocio con la institución financiera sobre las tasas de interés. Entonces, cuando yo soy un buen pagador y yo me comporto bien en el sistema, yo pongo las condiciones. Y el sistema financiero lo sabe perfectamente porque no quiere perder a ese cliente. Entonces, el apalancamiento financiero es la utilización de la deuda para poder obtener fondos y poder afrontar inversiones en diferentes alternativas. Entonces, el realizar inversiones únicamente con nuestros ahorros no nos ayuda a crecer mucho, ¿no? Hay que pasar un proceso de endeudamiento. Y estos fondos los vamos a obtener nosotros a través de créditos, a través, por ejemplo, hay una figura que se llama el arrendamiento financiero. Yo puedo comprar la nevera con un arrendamiento financiero. Si bien es cierto, el arrendamiento financiero, la propiedad la tiene la institución financiera, yo pago como un alquiler, pero al final de pagar, simbólicamente, con un sol, o si está en dólar, con un dólar, el activo pasa a mi nombre. Entonces, de esa forma, yo no desembolso tanta liquidez. El que va a desembolsar es la institución financiera, ¿ok? Y me la va a alquilar a mí, y yo voy a tener, si yo estoy llevando libros contables, pues me va a ayudar a lo que los financistas le llaman escudo tributario. ¿Qué significa eso? Que los gastos que se ponen en un estado que se llama de resultados van a
van a ayudar a disminuir la base de donde se calculan los impuestos para que la SUNAT pueda cobrar. Entonces, si bien es cierto, con el endeudamiento vamos a crecer, es muy importante que nosotros podamos hacer este equilibrio. Ese equilibrio se llama estructura de capital, donde es la relación de mi dinero, de mis ahorros, más el endeudamiento que yo estoy obteniendo. Y esto es muy importante, muy importante. Bien, entonces hay mucha gente que tiene miedo al financiamiento, ¿no? Tiene miedo al financiamiento. No, yo quiero trabajar con mi propio dinero. Sí, pero no vas a crecer. Recuerda que no vas a crecer. No vas a crecer. Vas a crecer en forma muy lenta, muy lenta. Si esta aseveración que estoy haciendo no fuera cierto, ¿por qué existen los bancos en gran número a nivel mundial? Si no fuera cierto, pues, ¿no es cierto? Entonces, pero no es un tema solamente de pedir plata, sino en invertir en áreas claves, en las áreas que yo considero que verdaderamente voy a tener mayores flujos de caja, ¿no? Y además que voy a pagar menos impuestos. Es ahí donde juega el papel del financiamiento, muy, muy importante. Entonces, hay mucha gente que en forma impulsiva toma los créditos y no se informa. Hay una página de la Superintendencia de Banca y Seguros donde están todas las tasas de interés de todas las entidades financieras. Y de acuerdo a la norma, a la ley, toda entidad financiera tiene que decirte cuál es la tasa de interés que te va a cobrar de la tasa que publica. Por ejemplo, un banco publica una tasa de 10%, pero al final tu costo con las comisiones o gastos administrativos que te cobra el banco, pues está saliendo 12%. Ese 12% se conoce como TCEA, que es el costo financiero anual de lo que verdaderamente te cuesta. Entonces, toda institución financiera debe publicar, ¿no? Debe publicar la tasa de interés y la TCEA. En pocas palabras, debe decirte cuál va a ser el costo final. Otro de los temas es que mucha gente se endeuda, pero a veces hay los famosos gastos hormigas, ¿no? Que sin querer nos vamos. Por ejemplo, en las personas, ¿cuál sería un gasto hormiga? Poquito a poquito ya vemos Netflix. Aumentamos la banda de internet, a veces que no la necesitamos. Y así esos pequeños gastos, al final del mes va sumando. Y a veces tenemos que endeudarnos para eso, cuando no debería ser. Entonces, la pregunta que hay que hacer entonces al solicitarme un préstamo es muy importante. ¿Qué beneficios va a tener mi empresa, mi negocio, al usar los fondos prestados? ¿Será mayor la ganancia que yo obtenga a los pagos de intereses sobre el préstamo? Eso es lo primero que hay que preguntarse, ¿no? Y si la respuesta es afirmativa, entonces estaremos viendo que el interés, la tasa de interés es equitativa, ¿ok? Pero si yo estoy únicamente endeudándome, ¿no? Para estar en un sacrificio constante de pagar y pagar y nunca terminar, pues no vale la pena, porque no estoy creando valor ahí. No estoy creando valor ahí bajo ningún punto de vista. Este señor, Bezos, dueño de Amazon, dice, no podemos estar en modo supervivencia, tenemos que estar en modo de crecimiento, y eso es verdad. Eso es verdad. Si muchas veces creemos en la comodidad de lo que hemos conseguido, ya nos sentimos satisfechos y no nos damos cuenta que hay otras formas de crecer. Hay otras formas de crecer o diversificar el negocio. ¿Cuáles son los principales, ¿no?, pecados financieros de las pequeñas empresas? No adaptarse a las tendencias del mercado.
Por ejemplo, un caso, el delivery. Por ejemplo, en muchos distritos de todos los niveles sociales, hay el delivery. Hay el delivery, ¿ok? No se tiene una base de los clientes, no se tiene, no se compra un pequeño software para poder manejar esta parte, ¿no? La otra es no conocer si estoy ganando o si estoy perdiendo. Muchos se preocupan es si este mes he vendido tanto, ¿no? Y después he subido, pero no estamos analizando si estamos teniendo rentabilidad, si estamos teniendo ganancia. Entonces, no les tomamos importancia a los indicadores financieros, que son muy simples de poder verlo. La otra es que ya les hablé, el miedo al endeudamiento, pues, ¿no? El miedo al endeudamiento. Y un pecado muy grande en la pequeña y mediana empresa, muy grande, es no reinvertir. Apenas tenemos liquidez, la gastamos. Típico, en un estudio que yo realicé, ¿no? Encontré estos casos. El microempresario comprándose el vehículo, ¿no? Comprándose un vehículo. Y muchas veces el importe del vehículo no daba al valor de las ventas, muchas veces para pagar. Pero como tenían crédito de proveedores, entonces se la pasaban haciendo eso. La idea es que si a mí me queda parte de lo que ya pagué, ¿no? Entonces debo reinvertir en más mercadería de lo mismo, pero mucho mejor si me comienzo a diversificar en otro tipo de productos que me puede llevar. Por ejemplo, yo no vendía helados, pues ahora puedo hacerlo. Por ejemplo, tratar de ver la forma cómo tenerlo cautivo a los clientes haciendo delivery, ¿no? Una llamada por teléfono y una entrega, ¿no? Con alguien en una bicicleta va y entrega el producto, por ejemplo, ¿no? Errores muy comunes, ¿no? No conocen el mercado. A veces la economía, no ahora, antes de la pandemia, los indicadores financieros del Perú muy buenos. Entonces, pero comienzan a apostar rubros de las cuales ni siquiera lo han estudiado. Es porque alguien les ha contado, es porque alguien les ha dicho, pero ni siquiera han hecho un mínimo de estudio del mercado. Aunque sea con 10 de ahí de la misma zona, o 15 o 50, hacer una pequeña encuesta, ¿no? Para ver qué aceptación va a tener o no va a tener. No metemos a cosas que no conocemos. Esto es lo que ya les he hablado, es típico mis estudios. Mis estudios dicen bien claro que el microempresario, ¿no? El pequeño empresario mezcla las finanzas con los gastos personales o familiares, ¿ok? Y eso pues le están restando liquidez al negocio, ¿no? Entonces, muchas veces utilizan el dinero que genera la empresa para compras personales. Esto ya lo hemos visto. Yo no debería endeudarme entonces para gastos personales, sino debería invertirme para capital de trabajo. Capital de trabajo, su nombre, como lo dice, es de corto plazo. El capital de trabajo, por ejemplo, puede ser los inventarios, ¿no? Los inventarios es el capital de trabajo que yo necesito para vender mi mercadería. El capital de trabajo puede ser la caja, el efectivo que necesito para estar cumpliendo con mis proveedores. El capital de trabajo que yo necesito para dar crédito a mis clientes. Entonces, para eso deberían decir, no reinvierten las ganancias, yo también lo acababa de hacer, ¿no? Y la típica, se les ocurre
y realizan compras no planificadas. Y de esa forma consumen su liquidez. Entonces, ¿qué es lo que están teniendo ahí? Una baja rotación de inventarios. Al tener una baja rotación de inventarios, no tienen liquidez porque no están vendiendo y tienen que ir al endeudamiento. Esa no es la idea. Decía Patrick Warburton, decía lo siguiente: el mayor riesgo es no tomar riesgo en lo absoluto. Es necesario salir, saltar al precipicio y arriesgarse. Miren, el riesgo, ¿cómo se entiende el riesgo? El riesgo se entiende como la probabilidad que yo pueda perder. Y el riesgo está asociado a la palabra incertidumbre. Hay unos riesgos que son propios del negocio. Por ejemplo, una mala toma de decisión dentro de la empresa, una mala compra de mercadería, un mal otorgamiento de crédito. Ese es un riesgo propio, pero ese riesgo lo podemos manejar. Si lo vemos a tiempo, lo corregimos. Pero hay un riesgo que luchamos todos los días. Es el riesgo de mercado. Y ese es muy difícil de controlar. Muy difícil de controlar. Por ejemplo, nos vino la pandemia. Después de la pandemia, nos vino la crisis de los containers. Los importadores, por flete de container, pagaban $1,000, $1,500, llegaron a pagar $25,000 por cada container. Entonces, ¿qué es lo que hace el comerciante? Le agrega todo eso. La guerra de Rusia con Ucrania, ¿no? Y ahí es difícil de controlar. Por eso, rentabilidad es muy importante. Ya lo vamos a ver en una lámina, ¿no? Cómo que sin rentabilidad no se crece. Yo trabajo para tener rentabilidad, para crecer, ¿ok? Mientras que yo no tenga rentabilidad y los propietarios no tengan mejora de su economía, porque eso es muy importante, pues el negocio está sobreviviendo. Liquidez. La liquidez para todo negocio es como el lubricante en un motor de un vehículo, ¿no? De un vehículo. Entonces, eso es muy importante poder ver eso. Mita, ¿quieres hacer pregunta? ¿O lo dejan al final? ¿Cómo es? Bueno, dejamos al final, Mita, por favor. Creación de valor, ¿no? Para las finanzas y para las empresas, solamente se va a crear valor, señores, se va a crear valor cuando ustedes tengan cash, cuando ustedes tengan flujos de caja, ¿no? Eso que sumen y resten y en un papel digan, hemos ganado tanto. Si usted dice, hemos ganado 100 y tienen 100 en la mano, esa es ganancia. Pueden generar flujos de caja. Pero si dicen, hemos ganado 100, pero solamente tienen 60, entonces ustedes no están generando flujos de caja con los negocios. Entonces, ¿cuál es el dilema financiero? El dilema financiero que todo el mundo se pregunta, ¿el crecimiento genera rentabilidad o la rentabilidad genera crecimiento? Entonces, ¿cuál de los dos? Indudablemente, que lo que va a pasar es que la rentabilidad genera el crecimiento. Empresas que no tienen ganancias no van a poder crecer, porque parte de esas ganancias tiene que reinvertirse, parte tiene que quedar para el propietario, ¿no? Y con el apalancamiento vamos a crecer. Entonces, ninguna empresa crece si no tiene rentabilidad. Ese es un principio básico que tenemos que ver. Entonces, decía Confucio, el que conoce todas las respuestas es porque no ha hecho todas las preguntas, ¿no? Bien, entonces vamos ya un poquito a aterrizar al sistema financiero. ¿Por qué se crea un sistema financiero en cualquier país del mundo? Porque hay personas como tú, como yo, ¿no? O hay empresas que tienen ahorros. Por ejemplo, los individuos, los que trabajamos,
Desde que nos pagan el sueldo a través de un banco, ya estamos ahorrando ahí. Estamos ofertando dinero. Las empresas, cuando le piden a los bancos, hacen sus transacciones o le piden a los bancos que cobren sus facturas, por ejemplo. El gobierno que le dice a los bancos, oye, cóbrame los impuestos. Ahí están ofertando dinero. Por otro lado, hay personas que van a ser los demandantes, los inversionistas que quieren este dinero y están dispuestos a pagar una tasa de interés mayor. Entonces, por ejemplo, el individuo quiere para comprarse una casita, para comprarse un carro, las empresas para un préstamo, etc. Entonces, es un mecanismo de coordinación entre los que ofrecen sus ahorros y los que demandan por esos ahorros. Se va a encargar los intermediarios financieros. Y los intermediarios financieros van a haber dos tipos en el sistema. Uno que es el sistema bancario, ¿no? Que van a hacer todas las operaciones que la Superintendencia de Banca y Seguro les permite. Pero hay otras entidades financieras que no pueden hacer eso. Como por ejemplo, una cooperativa, o por ejemplo, a veces una caja municipal, no puede hacer ciertas operaciones financieras que sí lo haría la banca común. ¿Okay? Entonces, ese es un sistema no bancario. Para las grandes corporaciones que solamente van al sistema bancario, ¿no? Para conseguir capital de trabajo, nada más, se van ellos a los mercados de capitales, pero ahí es para captar mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. Cuando una empresa recién emite, por ejemplo, un instrumento que se llama bonos, les venden a ustedes un bono a $1,000, les ofrecen una tasa de interés del 10% y les dice, te voy a devolver tu plata dentro de 10 años. Todos los años te van a pagar los intereses, todos los años te van a pagar los intereses, y en el año 10 te devuelven tus $1,000. Entonces, cuando emiten, salen a través de un mercado que se llama primario. Pero ustedes, a los 3 años, necesitan liquidez. Entonces, ese instrumento que lo han comprado, lo negocian. Entonces, eso se dice que se negocia en un mercado secundario. Bien. Entonces, las tasas de interés en el sistema financiero en general son de dos tipos. Se le dice tasa activa cuando cualquier institución financiera hace préstamos. Las instituciones financieras a eso le llaman colocaciones, ¿no? ¿Y por qué se le llama tasa activa? Porque el dinero que está prestando los bancos es su mercadería. Y la cuenta mercadería en un estado, ¿no? Se le conoce como estado de situación financiera y a algunos todavía se le conoce como balance general. Entonces, ahí está en la parte de los activos. Y cuando los bancos reciben el dinero de los ahorristas, le llaman tasa pasiva. En esas captaciones le llaman tasas pasivas. ¿Y por qué pasiva? Porque cuando yo le dejo al banco mi dinero, el banco me lo está debiendo. Entonces, yo digo, el banco me debe y el banco lo va a registrar como una deuda. En la parte de arriba, el banco lo registra como un activo porque es su dinero. Entonces, si ustedes van a la página de la Superintendencia de Banca y Seguros, van a encontrar todas las tasas, ¿no? Todas las tasas que ustedes quieran de todo, ¿no? Promediadas e incluso el sistema. Las tasas de interés también van a ser nominales cuando un banco anuncia y van a ser efectivas cuando ya es producto de una capitalización. ¿Okay? Entonces, a esa tasa se le conoce efectiva. Pero en el Perú siempre hablamos de las tasas efectivas anuales, que en sus siglas es TEA, T-E-A, tasas efectivas anuales. Esas son las que ofrecen los bancos. Entonces, los bancos ofrecen una tasa capitalizada de 10, más las comisiones que cobran, sale al final, por así decirles, 12. El 12 es el costo final. Se le conoce como TCA, ¿no? Como la tasa final. ¿Okay? Entonces, también
Cuando les prestan el dinero y les cobran los intereses al final del vencimiento, se dice que la tasa de interés es vencida. Pero cuando los bancos les prestan el dinero y les dicen, por ejemplo, en este caso, te presto 1,000 y los intereses que me tienes que pagar durante 360 días en 90, entonces el banco a ti te entrega, o cualquier financiera te entrega 909.09 y tú pagas 1,000 al final. Entonces, esas son las dos modalidades. Entonces, en el sistema financiero podemos encontrar diferentes modalidades de tasas de interés, ¿no? Diferentes modalidades. Y todo es negociable. ¿Ok? Bien. Entonces, cosas que debes tener en cuenta antes de tomar un crédito es fijarte si la tasa de interés es fija o variable, ¿no? Revisa todas las comisiones y gastos que están asociados a tu préstamo. Asegúrate que el crédito tiene una póliza de seguro o no. El plazo, acuérdate que cuando más corto sea el plazo, más alta es la cuota. Entonces, te va a restar más liquidez. En condiciones de crédito, ¿se puede prepagar un préstamo? Eso hay que preguntar, aunque está permitido, pero ustedes pueden pedirle a un banco prepagar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede refinanciar el préstamo? También, si tienen todos esos beneficios. Y mirar todas las ofertas de producto financiero. En cuestiones de crédito, de capital de trabajo, hipotecario, hay miles y miles. En el sistema financiero se le conoce como productos. ¿Ok? Si ustedes van a un banco X y le piden un crédito hipotecario, pues ellos tienen más de 30 modalidades de cómo colocar el crédito hipotecario. Bien, pues voy a cerrar esta presentación decirle lo que dicen los chinos, que no existe la buena o la mala suerte. Lo que existe es causa y efecto, productividad y actitud positiva. Mala suerte es tomar decisiones sin información, sin análisis previos, por impulso. Esa es mala suerte. ¿Ok? Toda decisión que yo quiero tomar y que se cumple en el corto plazo, muchas veces no las estudio bien y usted le echa la culpa a la mala suerte. El no hacer proactivo. Estamos esperando siempre a ver que la oportunidad se presente y nosotros no vamos en busca de las oportunidades. A eso mucha gente le llama mala suerte. La mala suerte no existe, señores. No existe. Existe cuando yo dejo, ¿no?, de hacer cosas previamente. Por ejemplo, un alumno dice, qué mala suerte. El profesor Chu me puso una mala nota. Pero él no analizó que el día siguiente estuvo en una fiesta hasta tarde de la noche, con algunas copitas más, y no estudió. Eso no es mala suerte. Mala suerte porque la chica me dejó, la enamorada me dejó. Claro, ¿cómo no te iba a dejar? Si a los 4 meses ni siquiera ya lo llevabas en un taxi o le regalabas una flor, le regalabas un chocolate, ya te sentías seguro. Alguien vino, hizo lo que tú no hacías y ella apreció eso. Entonces tú no puedes decir mala suerte, me dejaron. Entonces en los negocios hay mala suerte cuando yo no analizo previamente las decisiones que voy a tomar. Bien, ahora le voy a dar el pase a Natalie para que siga con la presentación. Gracias, profesor Manuel. De verdad ha estado muy interesante su presentación. Nos ha dado un panorama bastante claro y amplio, ¿no?, de todas las condiciones que tenemos que tomar en cuenta para llevar a cabo de manera positiva un negocio, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ahora vamos a continuar con la exposición. Entiendo que deben haber por ahí algunas preguntas que las vamos a responder al cierre, ¿no? Y ahí podemos seguir ingresando también en el chat las dudas que puedan tener. Buenas noches con todos, nuevamente, buenas noches y gracias por estar aquí participando en este taller dirigido especialmente para ustedes, ¿no? Y vamos a continuar viendo el tema de las necesidades de financiamiento que puede tener un negocio, ¿no?
Si vemos nosotros, acá tenemos muchos participantes que deben tener diversidad de giros de negocios, ¿no? Pero vamos a hablar siempre de dos tipos de necesidades de financiamiento que puedo necesitar, ¿no? Ya el profesor Manuel nos ha indicado que el financiamiento es necesario, ¿no? Es necesario para poder realizar mis inversiones en el tiempo oportuno, ¿no? Porque de repente sí, efectivamente yo lo puedo costear con mi dinero, pero ese ahorro lo voy a tener en un plazo mayor, entonces yo necesito generar renta hoy. Y para eso estamos, bueno, las entidades financieras, ¿no? Para poder brindar este servicio. Y vamos a definir dos tipos de financiamiento, ¿no? El primer tipo de financiamiento son las necesidades transitorias, ¿no? Y el segundo tipo de financiamiento, son los financiamientos permanentes que se dan siempre en todo negocio. Si vemos el tipo de necesidades transitorias, vamos a ver, por ejemplo, si lo medimos acá como ejemplo en la bodega, ¿cuándo se da la necesidad de tener un financiamiento de manera transitoria? Puede ser, por ejemplo, para una bodega, por el tipo de campaña navideña, por ejemplo, no es un tema puntual, en ese mes se da y es una necesidad transitoria, temporal, de acuerdo a su ciclo de negocio. O también podemos tener este tipo de financiamientos transitorios cuando se da una oportunidad de inversión. De repente mi proveedor me va a dejar un lote de mercadería a un descuento del 10, 20, 30%, siempre y cuando le lleve un lote determinado mayor. Entonces, eso se da por única vez de repente, en un tiempo, no es algo permanente. Entonces, esos ejemplos que le estamos poniendo son aquellas necesidades que yo necesito financiar y son de manera muy puntual, ¿no? Por otro lado, también tenemos las necesidades permanentes, ¿no? Para mantener yo activo mi negocio, ¿no? Seguimos, digamos, acá para el ejemplo de la bodega, y yo necesito surtir mercadería, ¿no? Por ejemplo, mercadería, y eso lo hago en un movimiento rápido porque todo lo que es capital de trabajo tiene que rotar para que les sea rentable a ustedes como empresarios. Y también tenemos otros tipos de financiamientos para activos, ¿no? Puedo financiar un carro, puedo financiar una máquina, puedo repotenciar, puedo comprar un local. Entonces, este tipo de inversiones son un poco más a largo plazo. ¿Por qué? Porque la recuperación no es de inmediato. Entonces, eso es lo que nos explicaba también el profesor Chu, un tema de activo que tenemos que trabajar. Los activos corrientes son los activos que se mueven rápido en el corto plazo, como el capital de trabajo que yo necesito, y todo lo que es activo no corriente son lo que va a necesitar un periodo mayor a un año, ¿no? Para la recuperación, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos de financiamiento que tenemos y ahora vamos a pasar a detallar cada uno de ellos, ¿sí? Vamos a ver el capital por campañas, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, el tema de esta campaña de la oferta navideña, por ejemplo. Tengo que identificar yo mi ciclo de negocio. De repente tengo un bazar, entonces voy a vender más. De repente se me ocurre en el día de la amistad, del día de los enamorados, voy a vender y tengo que yo abastecerme de mercadería para esa campaña, ¿no? O de repente vendo ropas, ¿no? O algo afín y tengo que potenciar mi campaña en Navidad y en 28 de julio. Entonces, van a ver así algunos giros de negocio que son esporádicos, donde van a tener esos picos en sus ventas y van a necesitar abastecerse, digamos, de capital o algún otro tipo de equipo para esa necesidad puntual, ¿no? Entonces, lo recomendable aquí en estos tipos de inversiones que son muy puntuales es que el plazo que yo pida para financiarme esta inversión sea dentro del periodo de la campaña. Por ejemplo, yo voy a tener un financiamiento para Navidad, que es lo más común. Muchos giros aprovechan estas campañas navideñas. Entonces, el periodo, voy a comprar, por ejemplo, no voy a comprar para mis pavos. Tengo un lote de pavos que voy a comprar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Vendo, compro, me financio, compro mi mercadería. Eso es de alta rotación, se vende en ese mismo mes. Y la idea es financiarlo en el corto plazo. O sea, debería estar cancelando terminado la campaña para no generar riesgos de derivar esos excedentes, esa ganancia que ya he obtenido, derivarla a otros gastos, ¿no? Que de repente no tienen nada que ver con el negocio.
reforzando un poco también lo que nos comentó el profesor Manuel, es que a veces nosotros confundimos y tanto lo que tiene que ver con el negocio con los gastos también personales, ¿no? Entonces tenemos que poco a poco ir diferenciando, separando dinero del negocio, gastos de negocio y también gastos personales. Entonces, este tema de las campañas siempre se van a presentar, todos los negocios lo tienen en alta o menor medida, pero tenemos que saberlos aprovechar. Una forma de aprovechar es financiamiento rápido, pero también devolver rápido para seguir invirtiendo. Y este capital de ganancia, perdón, este dinero excedente que yo obtengo como ganancia, tenemos que reinvertirlo, ¿no? Reinvertir las ganancias, no gastarlo, porque ya estaríamos derivando a otros temas personales, ¿no? Y eso no nos va a generar una mayor utilidad, ¿no? ¿Continuamos? Entonces, a ver, vamos a ver, cuando se presenta este tipo de financiamiento, cuando te dan ofertas, ¿no? De repente yo tengo mi negocio y me dan, como les comenté, ¿no? Un lote de mercaderías de oferta, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve acá ese tema de financiamientos, ¿no? Esto, por ejemplo, me sirve ¿para qué? Para obtener un financiamiento que me permita obtener ganancias, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿cuándo se presenta esto? Cuando tengo lo que les mencioné, un pedido especial de mercadería, o de repente, si soy una empresa que ya licita con el Estado, una licitación, y necesito yo un volumen importante de dinero para poder cubrir ese pedido, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes, ¿no? Uno es el plazo. El plazo debe coincidir con la recuperación de ese negocio que yo voy a hacer, ¿no? Si yo tengo una licitación ganada, por ejemplo, voy a financiar en una empresa, voy a abastecer de computadoras y yo necesito un determinado dinero. Entonces, ese dinero es el que yo voy a pedir el financiamiento, pero también tiene que ser devuelto en un plazo establecido de acuerdo a cuánto yo voy a recuperar. Y la ganancia siempre tenemos que analizarla, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos que ver que la inversión que yo haga tenga que generarme renta, ¿no? Hay que diferenciar también porque se dan casos en que ustedes pueden tomar un pedido importante, ¿no? Que ustedes lo ven rentable, pero al final termina siendo, digamos, generando otros costos que no los estoy identificando. Entonces, ahí necesitamos nosotros evaluar de manera conjunta la inversión, ¿no? Y siempre la ganancia, obviamente, debe ser superior a lo que yo voy a pagar por el préstamo, ¿no? El financiamiento me cuesta 100 soles y yo tengo que ganar más de 100 soles para ser rentable a mí como empresario, ¿no? Entonces ahí hemos puesto, ¿no? El ejemplo del señor Trigo, ¿no? Que es el señor que tiene una ferretería, ¿no? Y le están ofreciendo un descuento por un lote de mercadería. Yo te voy a vender clavos con un 30% de descuento siempre y cuando me compres por un valor de 5,000 soles. Entonces el señor Trigo tiene que analizar, ¿no? Primero, ¿en qué plazo voy a yo a poder vender ese lote de mercadería? Entonces eso es muy importante, ¿no? Saber en qué tiempo, porque tampoco podemos abastecernos y vender en un plazo muy largo porque al final no termina siendo rentable para ustedes, ¿no? Y lo otro que habíamos visto es el costo del financiamiento, ¿no? Siempre tenemos que buscar que este descuento que estamos teniendo del proveedor tiene que ser a un costo de financiamiento menor a lo que me están dando para poder obtener ganancias. Entonces, como les digo, siempre y para poder sacar el cálculo de la ganancia, nuevamente hay que tomar en cuenta no solamente cubrir el pedido que voy a hacer, sino también en los otros gastos en que voy a incurrir, ¿no? Para poder sacar algo total y poder ver si efectivamente me conviene o no me conviene entrar en esta oportunidad de negocio, ¿sí? ¿Avanzamos? Lo que hemos visto focalizado en el tema de lo que es todo lo que es mercaderías, ¿no? Mercaderías, cosas de corto plazo, oportunidades, ¿no? Que es lo más frecuente que se va a dar en mi negocio. Pero pasamos ahora a ver las mayores inversiones. Y le digo por qué mayores, porque todo lo que tiene que ser activo, lo que viene a ser activo fijo, significa una inversión mayor, ¿no? Y ahí esto entra mucho a tallar el tema también de la capacidad o el hábito de ahorro que nosotros tengamos
¿no? Para poder generar esas iniciales que, como ustedes saben, todos los bancos lo van a solicitar, ¿no? Cuando yo quiero comprar un carro, una casa, una máquina, siempre tiene que haber un aporte inicial de parte de ustedes, ¿no? Entonces, acá vamos a ver los tipos de financiamiento de activos. Como les digo, el financiamiento puede ser, quiero comprarme un local, quiero comprarme un carro, quiero comprarme una máquina o quiero repotenciar la máquina que tengo. Entonces, vamos a ver acá a detalle en qué momento es que yo voy a necesitar un financiamiento de activo fijo, ¿sí? Entonces, las razones por las cuales yo necesitaría invertir en activo fijo puede ser primero por aumento de la capacidad instalada. Llámese, yo estoy tengo una panadería, entonces abastezco normalmente de acuerdo a la demanda que tengo, pero sin embargo al frente de mi panadería han abierto un condominio y de 5 edificios y voy a tener más clientes. Entonces, con tu horno de panadería que tienes, no vas a poder cubrir la demanda a una determinada hora de la mañana. Entonces, ahí vas a necesitar de repente comprar un horno más grande, ¿no? Con una mayor tecnología quizás. Entonces, para eso vas a necesitar un financiamiento, ¿no? Porque ha incrementado, ya no te da con tu horno de panadería que tienes a la fecha, es muy bueno, pero no te da porque es muy pequeño. Entonces vas a necesitar atender porque tienes un público objetivo nuevo, es una oportunidad de negocio, ¿no? En otro momento que puedas necesitar invertir en activo es para reponer los que ya tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tus activos están un poco desfasados, de repente antes en tu panadería tenías una exhibidora de tortas, pero ahora necesitas un exhibidor giratorio de repente, ¿no? Más atractivo al público, tienes más clientes, no hay competencia al lado, entonces tenemos que generar también esos nuevos cambios y reposiciones de activos. También puedes hacer por repotenciar los que ya tienes, ¿no? Por ejemplo, si me ocurre, tengo un camión, ¿no? Soy transportista, tengo un camión, pero sin embargo ya mi camión me ha pedido cambio de motor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es una reposición de un equipo grande para un camión porque la inversión de un motor, sea de cualquier vehículo, no es tan cómodo. Entonces voy a necesitar un financiamiento para repotenciar mi vehículo que tengo ahora, ¿no? Y también, si podemos ver ahí, hay también la necesidad de financiar activo fijo cuando tenemos un cambio de tecnología. Ustedes saben que ahora la tecnología tiene una velocidad muy rápida en el tema de la innovación. Entonces, de repente, no sé, yo tengo mi máquina tejedora, no hago telares, y mi máquina antes era un poco mecánica, ¿no? Yo tenía que estar indicando cómo va a ser el proceso, de repente en una máquina no muy sofisticada, pero sin embargo ahora todo es computarizado, ¿no? Todo es computarizado, donde yo ingreso el modelo que quiero sacar con los diseños que me han solicitado y yo simplemente hago que la computadora lo genere y termine mostrándome un producto final. Entonces, esos son los motivos más frecuentes por los cuales yo necesitaría financiarme un activo fijo. Y esto es en todos los niveles y todos los tipos de negocios que puedan presentar. De repente yo me dedico, tengo un edificio y alquilo por departamentos y también voy a necesitar invertir en activo fijo para mantener la tubería, mantener el pintado, o de repente quiero construir un piso más, también voy a necesitar invertir en activo fijo inmueble. Entonces, el financiamiento para activo fijo es un financiamiento que se da normalmente, los préstamos son a plazos más largos porque el monto a invertir es mucho mayor. Entonces, aquí esto sí es muy importante que lo tengan en cuenta, sobre todo el ahorro y la capacidad de ahorro que ustedes puedan tener, lo tienen que reflejar en acumulación de su cuota inicial. ¿Avanzamos? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que siempre cuando yo quiero hacer una inversión, ¿no?, en activos, tengo que analizar qué es lo que me va a convenir hacer, ¿no? Entonces, este tipo de análisis vamos a dividirlo en dos partes. Uno es el análisis económico, ¿no?
donde vamos a ver el monto de la inversión, cuánto es lo que necesito solicitar y obviamente hacer el símil y la comparación para ver la utilidad que me está generando. ¿Me es rentable o no me es rentable invertir en lo que yo tengo como visión, ¿no? Y el segundo punto de análisis es el análisis financiero, ¿no? ¿Qué parte voy a financiarme yo? ¿Cuánto voy a poner de inicial? ¿Cuánto me conviene dar de inicial? ¿Me conviene o no? Eso lo vamos a ver adelante. Y luego son las condiciones de financiamiento, ¿no? Eso lo vamos a ver ya directamente, lo vamos a detallar en la siguiente lámina, ¿sí? Para poder ahondar más. Creo que acá es muy importante porque es donde nosotros tenemos que hacer un tipo de evaluación, ¿no? Dentro del análisis económico, lo primero que tenemos que ver es el monto de inversión total en el que yo voy a incurrir, ¿no? ¿Cuánto dinero en sí voy a necesitar? Porque a veces, como le digo, pensamos que solamente es el dinero que me va a financiar por una inversión total, pero hay gastos colaterales que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá nos ponen la señora Julia, va a comprarse un local, ¿no? En un mercado, es un mercado muy concurrido, no quiere perder la oportunidad, ¿no? De esta compra. El valor de venta es 40.000 soles, ¿no? Y ustedes pueden decirnos, sí, me está costando 40.000 soles. Pero sin embargo, no estamos tomando en cuenta otros gastos colaterales que vienen, ¿no? Porque para hacer la compra de un inmueble, tengo que hacerlo registrar, ¿no? Esto por seguridad de ustedes, dejar todo saneado ante los registros públicos y eso generan gastos, ¿no? Gastos y costos notariales, registrales y que tampoco son muy cómodos, ¿no? Y también tengo que tomarlo en cuenta para ver mi financiamiento total, cuánto es lo que en verdad me va a costar ese local. Si yo considero el precio que me está vendiendo a 40.000 y luego tengo estos gastos notariales de 3.000, ya sumamos 3.000 soles más. Pero no solamente eso, sino que el puesto ha estado ahí cerrado, de repente es un puesto que está un poco deteriorado, falta dar ahí algunas manitas para arreglar y ponerlo operativo y de repente tengo que pintarlo, tengo que poner algunos temas de seguridad, cámaras, no sé, y hay una inversión adicional. Entonces, para este ejemplo, por ejemplo, tenemos que ya ustedes se hicieron primero la idea que era 40.000, pero ya este 40.000 ya pasó a ser 47.000. Entonces, en función a ello, tienen que tomar en cuenta para poder ustedes decir, ok, ya mi inversión la tengo, sé cuánto es lo que tengo que tener para poder comprar este local, que es una buena oportunidad, ¿no? Pero sin embargo, ahora vamos a pasar a la siguiente lámina para ver cuál es la estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura y la utilidad que me está generando esta inversión también, ¿no? Ya hemos visto, tenemos que tener bien claro todo cuando yo voy a comprar una casa, cuando voy a comprar una máquina, por ejemplo, otro ejemplo atrás que es muy, muy clásico, pues estaba tocando el tema de la panadería, es cuando yo me voy a comprar un horno, ¿no? Y ya, me voy a comprar un horno más grande porque me han abierto un conjunto habitacional, voy a tener más clientes y mi horno me cuesta igual, 40.000, pero sin embargo, no he visto que tengo que hacer algunas adecuaciones, no he visto que tengo que gastar de repente en el servicio técnico de instalación. Entonces, siempre, siempre es recomendable tomar en cuenta los otros gastos que de repente, de una manera rápida, yo puedo tomar una decisión apresurada y solamente pensar que la inversión fue 40.000. Ahora vamos a ver el tema de la utilidad, ¿no? La utilidad generada. Normalmente, yo tengo que evaluar cuánto adicional voy a vender con esta inversión, ¿no? Con esta inversión, ¿qué es lo que me va a generar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá estamos con el ejemplo del señor Marco, ¿no? Que se ha comprado una nueva máquina, ¿no? Una nueva máquina le ha costado 25.000 soles, ¿no? Sabe, acá nos indica, sabe que su ingreso va a incrementar con esta nueva máquina, de repente va a tener una mayor producción, ¿no? Y dice que este nuevo equipo va a aumentar su ingreso en 3.000 soles más, ¿no? En 3.000 soles más. Pero también tiene este equipo tiene un gasto de mantenimiento, ¿no? De repente es una máquina, no sé, un torno, ¿no? Una máquina de torno para un proceso industrial, pero esta máquina necesita tener un mantenimiento, ¿no? Que yo tengo que tenerlo en cuenta. Y este mantenimiento va a ser 2.000 soles al mes. Entonces, mi utilidad en realidad esperada
que era 3.000, ya baja, ¿no? Baja a 1.000 soles porque tengo que tener en cuenta, puede ser los costos, no sé, puede ser técnico, puede ser materiales que necesito, ¿no? Para poder tener esta máquina operativa y óptima si queremos que dure el periodo de vida establecido, para de acuerdo a la maquinaria que estamos comprando. Entonces, tengo que yo también analizar ello, porque si yo voy a hacer una inversión, tengo que saber primero cuánto es lo que en sí me va a costar esta inversión, y también tengo que tener en el otro lado cuánto es la ganancia que me va a generar para poder hacer este análisis, ver si es rentable o no. Entonces, hasta ahora hemos visto todo lo que es el análisis económico. ¿Cuánto me cuesta y cuánto es lo que voy a ganar? ¿Sí? Ahora vamos a seguir avanzando, ¿sí? Avanzamos con la lámina para ver el análisis financiero, ¿no? Dentro del análisis financiero, acá es un poco ver también, que como les digo, ustedes como empresarios manejan sus finanzas muy bien, pero siempre es recomendable seguir profundizando nuevamente en separar tanto mis ingresos y mis gastos de negocio como mis ingresos y mis gastos personales. ¿Por qué? Yo como empresario tengo que tener una visión de futuro, ¿no? O sea, tengo que ver cómo me voy a proyectar para crecer. Las cosas no suceden de un momento a otro, las cosas no suceden por suerte, ya nos explicó también el profesor Manuel, sino suceden porque yo lo decido, ¿no? Yo lo decido porque tengo una mirada a futuro. Si yo quiero comprarme un carro para distribuir mi mercadería, este carro tengo que yo también ver cómo voy a ahorrar para ello, para juntar mi inicial, ¿no? Sabemos que de repente te puedes comprar tú tu carro, ¿no? Ahorrando de repente, no sé, 1 año, 2 años, pero de acá a 1 año, 2 años, de repente ya el carro que ibas a comprar ya no es útil, o ya dejaste de ganar, ya dejaste de ganar en este año lo que hubieras ganado mucho más si evaluabas obviamente un financiamiento de un préstamo, y ya estuvieras teniendo una ganancia desde ya y no después de 1 año. Entonces, es importante mucho la cultura del ahorro, ¿no? La cultura del ahorro para inversión, la cultura de ahorro para educación, para diversos fines, ¿no? Pero si tú como empresario quieres crecer, tienes que tener un orden y tener una proyección de a dónde quieres llegar y qué es lo que tienes que hacer para llegar a ese crecimiento. Si tú estás pensando en crecer y quieres financiarte una casa, un carro, lo que fuera, entonces necesitamos hacer un ahorro, ¿no? Y un ahorro es importante hacerlo de manera visible. ¿Cómo visible? De repente un ahorro en el banco. Ahora en los bancos tienen cuenta free, no te cobran mantenimiento. Obviamente el tema del interés, te pueden pagar de repente un interés no muy alto, pero también no te cobran mantenimiento. O sea, nunca vas a tener menor dinero del que depositas. Si yo quiero comprarme un activo, el que fuera, puedo ir depositando mensualmente al banco, ¿no? Un aporte inicial. Entonces, y esto va a decantar en esta estructura financiera. ¿Por qué es importante el ahorro? ¿Por qué es importante dar un inicial? Porque si lo que vaya a comprar, un carro, me cuesta 100 soles, si yo pongo 20, ¿no? De esos 100, yo solo me voy a financiar 80. Y por tanto, mientras menos me financie también, obviamente, menos va a ser la cantidad de interés que pague, ¿no? Ahora, otra recomendación para el financiamiento de estos activos que son caros, de mayor inversión, es que uno no debe de invertir tampoco el capital que tiene, ¿no? Digamos, para invertir, para decir, no, mi carro me cuesta 100 y yo voy a poner 80. Pero sin embargo, estoy tocando dinero de mi capital de trabajo, ¿no? Entonces no puedo descapitalizar mi negocio. Por eso es que lo recomendable es que este financiamiento de activos sea con aporte de terceros, bancos, por ejemplo, y en un plazo, digamos, mayor a 1 año, ¿no? Para no descapitalizar el negocio. Y para ver la estructura, aquí entra a tallar el monto total de la inversión. Se divide en el monto que yo voy a dar como inicial, y la diferencia va a ser el costo de financiamiento que yo voy a necesitar, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta un aporte inicial para el financiamiento de activos, ¿sí? ¿Avanzamos?
Ahora, el otro análisis que viene muy importante, es el tema de las condiciones del financiamiento, ¿no? ¿Cuál es la cuota que yo voy a pagar? ¿Cómo la defino si es adecuada o no? El periodo de gracia que tengo que tener que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, normalmente la cuota que yo vaya a pagar, que esté planteada, tiene que informarse muy a detalle, ¿no? En los bancos estamos muy a detalle con nuestros clientes para poderle dar la información total que ustedes necesiten, ¿no? Por ejemplo, normalmente la cuota que vamos a financiar, que ustedes deberían pagar, debe ser menor a la utilidad que te genera el negocio, ¿no? La nueva inversión que ustedes van a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque debería todo ingreso que me genere esta inversión, tiene que, entre comillas, pagarse solo, ¿no? Por decirlo en una palabra, ¿no? Si yo invierto me compro un local y lo voy a poner a alquilar, entonces yo esperaría que el ingreso por ese alquiler cubra el tema de la cuota que yo debería pagar al banco. Por eso normalmente el financiamiento no debe darse a 1 año, a 2 años, dependiendo del monto invertido, ¿no? O sea, 1 año es muy corto para financiar un activo fijo, porque lo que esperamos es obviamente que la cuota se pague con este ingreso que estás teniendo. Entonces, eso sí es importante. Va a depender mucho del activo que financie, ¿no? Va a depender mucho, por eso ya viene el detalle 1 a 1 para poder asesorarlo. Y también hay que tomar en cuenta el periodo de gracia. ¿Qué es el periodo de gracia? Muchos de ustedes de repente ya lo conocen, ¿no? Pero el periodo de gracia es necesario, es necesario. ¿Por qué? Si yo voy a comprarme, para hacer un recuento, ¿no? Un horno, ¿no? Un horno de panadería. El horno de panadería grande, por ejemplo, porque vamos a abastecer a un mayor público, va a necesitar hacer instalaciones de chimenea, voy a tener que poner una caja trifásica para que no me jale mucha luz. No es que yo lo compre hoy y mañana lo pongo activo, ¿no? Va a demandar, no sé, una semana, 15 días, tiene que venir el técnico a asesorarte cómo funciona. Entonces, eso es un plazo que te va a dilatar el pago. Pero si nosotros sacamos el financiamiento ahora y lo pagamos de acá a 30 días, no nos va a dejar un margen, digamos, desde que ha estado operativo esa máquina y me ha generado ingresos. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos darle, no sé, un periodo de gracia de 1 mes. O de repente voy a sacar un financiamiento porque me he comprado un local y voy a construirlo. Una construcción no va a ser en una semana, no va a ser en un día, de repente un local grande me va a durar pues 1 mes, mes y medio. Entonces siempre es bueno que ustedes analicen el tema del periodo de gracia cuando amerite, ¿no? Porque hay activos que de repente sí, ¿no? De repente son activos más pequeños, yo me compro, no sé, mi congeladora, la enchufo y ya está, ¿no? Entonces también no hay problema, pero en algunos activos sí se hace necesario que podamos dar el periodo de gracia. ¿Y por qué le digo que de repente ustedes conocen mucho el periodo de gracia? Porque a veces, normalmente, a veces tenemos como un alto ahí en el periodo de gracia. ¿Por qué? Porque ustedes como empresarios, obviamente, y es parte del análisis, es que siempre tienen que buscar generar la mayor ganancia, ¿no? Y al tener un periodo de gracia, este periodo de gracia genera intereses mayores, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy una cuota a 30 días, que es lo normal, la cuota puede ser 100 soles, pero si te lo doy, por ejemplo, con periodo de gracia de 2 meses, la cuota ya no es 100, sino, no sé, 105, ¿no? Se incrementa, sí, pero hay que hacer un análisis, ¿no? Un análisis. De repente prefiero pagar 105, pero en el peor del escenario, es que de repente lleguen los 30 días y no te pueda pagar los 100, ¿no? No puedas pagar los 100 y generaríamos intereses moratorios, ¿no? Que de repente puede ser los 105 o puede ser más o puede ser menos, pero ya tu calificación, tu historial crediticio se estaría deteriorando.
Entonces, lo que buscamos nosotros es no solamente darte un financiamiento, ¿no? Sino nosotros queremos acompañarte en tu espiral de progreso y esta espiral no se hace con una sola inversión, ¿no? Queremos acompañarte en el trayecto de cómo has venido creciendo y seguir apostando por ti. Y también en la parte inicial lo mencionó nuestro profesor, es que tú mismo te pones las condiciones, ¿no? Tú mismo te pones las condiciones. Es como ustedes cuando de repente por ahí tienen un cliente que les pide, dame mercadería y te pago a 30 días, ¿no? Obviamente el precio sube, ¿sí o no? Eso es en todos los negocios, ¿no? Entonces yo creo, ¿por qué? Porque hay un riesgo, también porque no tenemos el dinero en el mismo momento. Ustedes saben que tener plata hoy es mejor que tener la plata mañana, entonces el dinero no circula. Ustedes también compran su mercadería a corto plazo, ¿no? Tratan de vender lo más rápido posible para poder reinvertir. Entonces, por ahí viene el sentido de que por qué de repente el periodo de gracia igual corre intereses porque estamos trasladando días, ¿no? Pero en algunos casos es necesario, ¿no? Analizo, como le digo, eso es parte de un análisis, ¿no? Veo mi cuota, veo si voy a necesitar de repente un periodo de gracia porque no va a estar operativo mi activo en un plazo determinado, entonces necesito. De lo contrario, si es un activo más corto o de repente tengo un ahorro, si tengo una cultura de ahorro adecuado, de repente puedo decir no, no tomo periodo de gracia, yo tengo ya mi cultura de ahorro y puedo cubrir esa cuota, así mi máquina todavía no esté operativa. Pero se recomienda este tema de que evalúen siempre el tiempo exacto en que va a estar operativo su equipo, ¿no? Su equipo, su local, su máquina, los que vayan a comprar, ¿sí? ¿Avanzamos? Y ahora, Roberto, aquí pasamos, creo que va a haber una ronda de preguntas. Así es, gracias Nati. Gracias, súper espectacular. Tú, Nati, profesor Manuel, muchas gracias en verdad por la ponencia. Vamos a entrar a la ronda de preguntas. Tenemos varias preguntas acá de los emprendedores con cara a la exposición dada. Y la primera tenemos por acá una pregunta de William Moreno que nos predice, ¿qué características debe tener mi plan de emprendimiento para que el banco me dé financiamiento? De repente acá, Nati, nos puedes ayudar, Sí, ¿no? sí, claro. Sí, claro, Roberto. A ver, ¿qué características debe tener un negocio o una empresa para poder solicitar un financiamiento? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que un negocio sea sujeto de crédito, debe tener una maduración, ¿no? Una maduración mínima en el negocio de mínimo 6 meses si eres persona natural o un año si eres una empresa, persona jurídica bajo cualquier régimen. Eso es lo primero que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y no es necesario de repente, obviamente es lo ideal, pero no es necesario que tengas, digamos, un régimen tributario, ¿no? Porque tenemos negocios que están emprendiendo y recién están en el proceso de formalización y nosotros también lo acompañamos en ese proceso, ¿no? Yo creo que esa es la primera puerta que tenemos que tener ahí. Ya, Natalie, y entonces una persona que está abriendo su negocio, está empezando o quiere emprender uno, no podría ser sujeto a financiamiento. Todavía no, Roberto, todavía no. Necesitamos, como te digo, un periodo mínimo de maduración de 6 meses como persona natural y 12 como empresa. Ok, ok. Ok. Entonces, hay otras preguntas que nos dicen, ¿qué porcentaje es recomendable de poner para comprar un activo fijo? ¿Cuánto debo poner yo de inicial? ¿Hay un monto específico? ¿Hay algo diferenciado? Ya, a ver, de repente ahí los puedo apoyar también con esa respuesta. Yo creo que cuando hay un financiamiento va a depender esto mucho del tipo de financiamiento, ¿no? Pero siempre lo recomendable es entre un 20, un 10%, dependiendo la inversión a realizar, ¿no? Es algo que se recomienda. Y siempre reforzando la cultura de ahorro, ¿no? Siempre reforzando la cultura de ahorro. De repente, yo en este momento no tengo muy claro la inversión que voy a realizar, ¿no? Pero de repente cuando se me presenta la oportunidad, no tengo la inicial. Entonces, por eso es importante hacer una cultura de ahorro.
Entonces, la parte inicial de un emprendedor que quiere comprarse un activo sería empezar a abrir una cuenta de ahorros para tener su inicial. Sí, claro, y ponerse de repente un tope, ¿no? O un tope mínimo, no sé, de mis ganancias voy a ahorrar en esta cuenta para una futura inversión, no sé, un 10%, un 15% de lo que yo gano, ¿no? Entonces pueden presentarse oportunidades a futuro, ¿no? Compras que quiera hacer y sin embargo ya tiene una inicial acumulada, ¿no? Ok, ok. Ahora, una consulta, de repente, profesor Manuel, usted nos puede ayudar, porque si yo quiero un préstamo ya para comprarme una casa o un departamento, ¿no? Porque ya mi familia lo necesita, ¿es el mismo análisis que debo hacer para un financiamiento de un negocio o debería tener otras consideraciones? No, indudablemente que es diferente, ¿no? Porque cuando yo voy a invertir, como dice Natalie, en algún tipo de activo, lo primero que me tengo que preocupar es si este activo me va a generar flujos de caja, si me va a generar rentabilidad. En el caso de una casa, hay que recordar que es otro tipo de rentabilidad, es una rentabilidad social, ¿no? Una rentabilidad de que busco protegerme, ¿no? Es diferente, es diferente. Entonces, ¿ahí qué debo analizar? O sea, mis cuotas no pueden ser iguales, entendería que un préstamo para el negocio. ¿Cuál es la variable ahí que me define hasta cuánto debo pagar? Sí, hay una regla que no es, pero que la utiliza casi el sistema financiero. No sé si muchos de los que han pedido préstamos han llenado un formato por ejemplo, que les pregunta cuánto ganas tú, cuánto gana tu esposa, estamos de acuerdo, cuánto tienes hijos, cuánto pagas de colegio, cuánto pagas de alquiler si no tienes casa, y si te sobra el 30% de esos ingresos, pues te están considerando sujeto de crédito, ¿no? Al nivel, claro, que en el importe que se considere, ¿no? Ahora, lo que tienen que tener bien claro es que hay un concepto que se da en todo el sistema financiero y que se llama carácter. ¿Qué significa carácter? Significa que yo debo dar una cuota inicial, porque es la forma como, ellos se van a sentir obligados a pagar sus cuotas para no perder ese 30%. ¿Okay? La crisis hipotecaria en Estados Unidos se dio porque a nadie se le pidió una cuota inicial. Entonces, adicional a lo que decía Natalie, para que tus cuotas sean menores, también pues es un requisito que siempre las entidades financieras van a pedir. ¿Okay? Y la otra parte, reforzando lo de Natalie y que pide a 6 meses, pues es muy claro, pues, ¿no? Es que yo no tengo historial. No tengo historial de dónde puedo medir la incertidumbre que me puede generar tu negocio para que me pagues tus cuotas, ¿no? Ok, ok. Entonces me queda claro que el análisis es totalmente distinto o varía cuando es un crédito personal. Ujú. Hay una pregunta acá, hacían Natalie, cuando hablabas de los créditos por campaña, que nos decía Kerry García. Mira, mi banco otorga 3 meses, dice, ¿y cuáles son los requisitos para ese tipo de créditos de 3 meses cuando es por campaña? ¿Hay algo especial, diferente en los requisitos cuando es un crédito así por campaña? A ver, para contestar esa pregunta, sí, efectivamente, los créditos de campaña es un crédito que ya lo habíamos visto, que se presenta como oportunidades, de acuerdo al ciclo de negocio, y los requisitos no distan de un crédito normal, pero sí ya en el análisis, en el asesoramiento que te dan en el banco, ya te asignan un analista de tema directo para que pueda no solamente financiar esta campaña, sino para asesorarte en el tema de los plazos y qué condiciones debería tener. Pero con respecto a los requisitos, siguen siendo los mismos. Si eres un cliente que va a invertir recién o va a tener, perdón, un financiamiento, sí el requisito es tener obviamente el historial mínimo de 6 o 12 meses, ¿no? Y no dista de un financiamiento normal. O sea, no tiene nada especial, pero sí tendríamos solamente que ahondar ya en el análisis, en el asesoramiento que te da esta persona que te va a visitar, que va a estar acompañándote,
de qué es lo que necesitarías para sustentar esa inversión, nada más, ¿no? Por ejemplo, si es esta oferta que mencionamos de los clavos, de repente, mira, ¿sabes qué? Esta es mi oferta de mi proveedor y con esto estamos sustentando la inversión que vas a realizar. Pero adicional a ello, los requisitos siguen siendo los mismos para un financiamiento, ¿no? Demostrar, en realidad los requisitos vienen a ser muy cortos, ¿no? Uno es el tema de demostrar el negocio que tienes, ¿no? Como les dije, no es necesario estar en un régimen tributario, o de repente puedes tener boletas de compras, ¿no? Para poder sustentar tu negocio. Eso viene por el tema de la ubicación del negocio, de cómo funciona, y lo otro es sustentar la estabilidad domiciliaria también y operativa del negocio, ¿no? Que es muy importante. Ok, Natalie, entonces entiendo que no es diferente a cualquier préstamo de capital, el de campaña, ¿no? O sea, demostrar Exacto. tus ingresos, demostrar dónde vives y con eso es suficiente. Ok, oye, pero ¿y cuánto es el monto que puedo solicitar yo? ¿No? ¿Eso también es posible calcularlo? ¿Yo puedo ir con un monto X y ustedes me van a dar? ¿O cómo definen el monto que me pueden dar por campaña? Esto va a ir muy de la mano con la inversión y el ciclo del negocio, ¿no? Por ejemplo, hice un ejemplo de los pavos navideños, ¿no? Tengo que tener claro cuánto va a ser yo como empresario, tengo que tener claro cuánto va a ser mi inversión, tengo que tener definido, ¿no? Ustedes mejor que nosotros conocen su negocio y saben, no sé, un pavo les cuesta un precio, voy a comprar 500 pavos y se multiplica ese valor y obviamente se evalúa la capacidad de pago del cliente, el historial, que es muy importante, ¿no? Los requisitos son básicos, dónde ubico mi negocio, cómo lo sustento, pero la carta de presentación que cada uno de ustedes tiene es la puntualidad que puedan tener en todo sentido, no solamente con los bancos, sino sabemos que tenemos nosotros obligaciones que son reportadas en el Infocor, ¿no? Como son las deudas de teléfonos, deudas de gas, deudas comerciales, deuda de proveedores, o sea, tenemos que ser muy ordenados de nuestras finanzas, ¿no? De nuestro negocio, para tener la mejor presentación posible. Y esto viene también, lo comentó también el profesor Manuel, que el tema del comportamiento que cada uno de ustedes tiene va a ir de la mano también con el costo de una inversión que el banco les pueda dar, que la tasa va mucho ligada al carácter, al comportamiento de pago y de calidad que tienen ustedes reportadas en todo sentido. No solamente las deudas de bancos, porque podamos decir, no, yo le pago puntual al banco, sí, pero sin embargo, tienes una letra protestada de tu proveedor. Sin embargo, debes 500 soles en teléfonos, no pagas. Entonces, tenemos que tener muy ordenadas las finanzas, ¿no? Eso es, Roberto. Ok, ok. Profesor Chu, acá hay una pregunta que nos dice, ¿qué es recomendable? ¿Sacar un préstamo en soles o dólares? No, ya la respuesta es muy obvia, ¿no? Si tu negocio está generando soles, pues no tomes préstamos en dólares, ¿no? Ni hablar, ¿no? Toma siempre el préstamo en la moneda en las cuales tú estás trabajando y en cual tú produces, tú compras, tú vendes, ¿no? Pero si tu negocio no genera dólares, entonces, ¿por qué vas a tomar algo que verdaderamente te va a colocar en el umbral del riesgo de volatilidad de tipo de cambio, ¿no? Entonces, vas a vivir ahí, ¿no? Muchas veces se cree que porque la tasa es más baja en dólares, me Sí, conviene dólares, ¿no? sí, no tomen en Ok. cuenta. Lo que yo quería agregar un poco cuando Natalie habló de los periodos de gracia, muchas personas creen que porque el banco les da periodos de gracia significa si te doy 3 meses de periodo de gracia y las cuotas son mensuales, durante esos 3 meses tú no pagas. Lo que la gente debe entender que cada mes el saldo va a ir creciendo. El saldo va a ir creciendo. Y entonces, si yo pido 6 meses, va a ser un nuevo saldo y se va a recalcular la cuota con los intereses que ha venido generando. El caso que yo siempre presento en clases es por ejemplo, cuando van a una tienda de Saga o de Ripley,
La típica es que la chica de caja les pregunta, le dice, ¿normal o diferido? Y siempre cuento esta anécdota, que había unos polos de marca, y mis hijos son muy grandes, y siempre las tallas grandes quedan, y estaban a 70% de descuento, esos polos. Entonces compré 6 polos para, para llevárselo cuando viajaba, porque ellos viven en el extranjero, y cuando voy a pagar, estaba una persona en ese momento pagando y la chica le preguntó, ¿lo quieres, cómo va a ser, diferido? Sí, dijo él. ¿En cuánto? ¿En 12, 24 o 36? Él dijo en 12. Entonces la gente cree que es gratis. No, los intereses que estoy dejando de pagar se están sumando a la cuota, ¿no? Se están sumando al saldo y va creciendo el saldo hasta el momento que se termine el periodo de gracia y se recalcularán otra vez la cuota, que va a ser mayor. Ok, ok, claro, hay que ver esos pros y contras cuando pedimos periodos de gracia, ¿no? Por favor, en el chat le están poniendo una encuesta, les voy a agradecer a todos que la llenen, les va a tomar un minuto no hacerlos, así es que por favor esto nos va a ayudar a ir mejorando, ¿no? Hay una pregunta de Enderberg Díaz, ¿no? Que él dice, soy extranjero, tengo 2 años con mi negocio y en ese mismo tiempo tengo declarando ya en la SUNAT con el RUS, ¿puedo sacar un préstamo? Sí, sí, Roberto, a ver, para contestar la duda del financiamiento, sí, efectivamente, sí podemos atender, ¿no? Con carnet de extranjería, si es extranjero, podemos atenderlo y ya tiene 2 años, ¿no? Incluso superando el límite mínimo para poder apoyarlo. Entonces solamente se acercaría a una oficina de mi banco, a cualquier oficina, Natalie. Sí, sí, o de repente también Roberto aquí nos puede dejar sus datos para poderlos contactar, ¿no? Y darle todos los Perfecto. alcances que necesita, ¿no? Sí, o si Enderberg. gusta también, ¿no? Si gusta también puede acercarse a la oficina más cercana. Sí, Enderberg, entonces déjanos tu teléfono por acá, por favor, por el chat, y para pasárselo a Natalie y se comunican contigo. Ya, perfecto. Bueno, Natalie, profesor Manuel, también tenemos varias preguntas, pero en verdad ya estamos por encima de las 8:30. Quiero agradecerles por su presencia, por haber acompañado hoy día y los comprometo pues para estar en otro momento acá con los emprendedores y poder seguir respondiendo preguntas y ver otro tema de repente tan interesante como hemos visto hoy día. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Manuel, Natalie. No sé si tiene algunas palabras finales para los emprendedores. A ver, de repente decirles que primero esperar que este curso haya sido de su apoyo, ¿no? Que podamos haber dado algunos tips de financiamiento, que siempre estén conectados aquí en los webinars, en todos los jueves, estamos listos para apoyarlos, desde mi banco, desde los docentes, acá agradecer también a Manuel, a Roberto, a todo el equipo que nos acompaña, y decirles que mi banco está siempre presto a acompañarlos, como les dije, lo mencioné, no solamente para poderles dar un financiamiento, sino contamos con todo un equipo de asesores de negocios listos para estar de la mano, acompañándolos a ustedes, no solamente para un financiamiento, ¿no? Sino para acompañarlos, como les dije, a ayudarlos a crecer en su espiral de progreso. No solamente damos dinero, eso lo puede dar cualquier banco, lo que nosotros le brindamos y les ofrecemos esa asesoría constante, siempre muy de la mano con el tema de la tecnología, apoyarlos porque sabemos que normalmente un cliente digitalizado incrementa sus ventas un 30% más. De repente ahí Roberto nos va a poner un webinar de digitalización también, importante para los clientes, y decirles que tienen las puertas abiertas para poder seguir participando, muy activos. Sus preguntas nos ayudan mucho, no solamente a nosotros, sino también a todos los que están participando, y ya nos estaríamos viendo pronto. Muchas gracias, Natalie. De todas maneras, profesor Manuel. Sí, solamente recordarles que los países desarrollados han crecido por educación, porque han tenido, ahí están fíjense, relacionen a los países con las mejores universidades. Ahora si bajamos a la parte micro, ¿no? Muchos nos sentimos seguros porque hemos llegado ahí, pero siempre la capacitación va a ser su mejor herramienta. Por más financiamiento que les presenten, por más,
Si usted no tiene capacitación, o sea, no van a poder ver qué nuevas alternativas hay en el mercado. Entonces, mi banco creo que está haciendo muy buena labor acá, ¿no? Haciendo este trabajo, y a la otra parte le corresponde a los interesados, ¿no? Para crecer. Les agradezco que me han permitido escucharme con algunos temas. Muchas gracias, profesor Manuel, una vez más. Muchas gracias, Natalie. Gracias por todo el apoyo acá y estoy seguro que los volveremos a tener. Bueno, vamos a terminar de llenar la encuesta, por favor, a tomar unos segundos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. También invitarlos al programa de formación gratuito que tiene Centrum. Nos está dando un certificado por ellos. Vamos a ver temas de planificación estratégica para mi negocio. Están abiertas las inscripciones. Ya hay más de 100 personas dando los cursos. Los invito, por favor, a inscribirse y a seguir dándolo. Esto lo van a encontrar para inscribirse en la página de Mejorando Mi Bodega. Por favor, no dejen de hacerlo y van a tener su certificado de centro. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Qué nos viene la próxima semana? Vamos a tener cómo reinvertir de manera eficiente para crecer. Así es que los esperamos el jueves 19 de mayo con este tema tan importante de cómo reinvertir, es decir, ya llegando a otro nivel y haciendo crecer nuestro negocio, ¿no? Así es que los esperamos. Van a haber dos ponentes súper potentes también para este taller, como todos los jueves, ¿no? Y finalmente, vamos a ver quiénes son los ganadores del kit de la semana. Ok, hay algunas personas que no les ha llegado su kit. Por favor, les pido que nos dejen su número, como Gary, que ya, por favor, déjanos tu número para poder comunicarnos contigo. Y los ganadores de esta semana, les voy a pedir, por favor, que en el chat también nos dejen su número de celular. Tenemos a Luzmila Santiago. Luzmila, déjanos tu número, por favor. Kerry García. Kerry, muchas gracias. Déjanos tu número. Edilberto Castillo Pumarica. Por favor, a los 3 ganadores de los kits de bebidas, déjanos sus números para poder comunicarnos con ustedes y poderles llegar su presente. Muchas gracias a todos. Así es que nos los esperamos el próximo jueves. Ustedes ya saben, a las 7 de la noche, como siempre, para ver el tema que nos toca. Muchas gracias a todos y que tengan muy bonita noche. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, gracias Nati. A ver, no se olviden de hacer su encuesta, por favor, y dejarnos sus datos. Luzmila Santiago, Kerry García, muy bien Kerry, ya nos dejó ya sus datos. Luzmila Santiago y Edilberto Castillo, por favor, no se olviden. Ya muy bien, Edilberto ya lo dejó también. Kerry ya lo dejó. Sí, ¿no? Luzmila, ¿llegó a dejarlo? Ya, Natalie Enderber Díaz ya nos dio sus datos también. Listo. Súper, ahí te lo paso. Ok.